toda una vida de dedicación y entrega, y un ejemplo y un referente a seguir. Vamos a tener esta entrevista, las palabras de esta entrevista como referente y como punto de inicio de la entrevista que vamos a realizar. Miguelín, explícanos al programa La Voz de Dios y a toda la audiencia que nos están viendo en este momento cómo conociste al Señor y cuál fue tu experiencia personal con Él, que sin duda alguna marcó tu vida. Pues mirar, tengo la bendición de haberme entregado yo personalmente, haberme entregado con la edad de 6 años. 6 años. Era tanta la gloria que había. Nosotros comenzamos en Soria y fue con el hermano Pelón, con el hermano Manolo, yerno del hermano Emiliano, que está con el Señor, con el hermano Pelele, que también está con el Señor. Y en ese comienzo tan extraordinario, yo con 6 años tan solo, os puedo decir que mi hermano tenía 12. Mi hermano Juan, que está con el Señor, tenía 12 años. Y Dios llamó al ministerio allí, aquellos días, llamó a mi hermano Juan al ministerio, y yo con 6 años me entregué al Señor. Y os puedo decir de verdad, con 7 años, a lo que yo jugaba era poner una tabla entre 2 sillas y tener a todos mis primos y mis primas, y ellos eran mis ovejas y yo era el pastor. Ese era mi juego. Nunca me olvidaré de ese encuentro que yo tuve con el Señor. Recuerdo hasta dónde hice mi entrega. Fue con el hermano Cuqui, que está con el Señor. El hermano Cuqui era hermano del hermano Juan de Madrid, del hermano Enrique Montoya. Y yo hice aquel encuentro con Dios, entregando mi vida. Salía de la escuela y rápidamente yo me iba a las reuniones para estar orando y para conocer al Señor un poquito más. Si queréis que os adelante un poquito, a los 9 años mi madre fue bautizada por las aguas y mi padre. Mi madre partió con el Señor poquito después y yo con 9 años empecé a viajar con mi padre, que era el cajero nacional de España, y ya comencé a viajar con 10 años. Recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 9 años en Vigo y fue precisamente donde comenzamos a viajar, a recaudar las ofrendas para la Caja Nacional. Y desde ahí Dios estaba preparando mi vida para que después no me costara tanto viajar. Y desde los 10 años yo viajaba con mi padre por toda España. Sin duda alguna, tu experiencia nos da a conocer que Dios ya estaba forjando, preparando lo que iba a ser después un gran ministerio para la bendición de su pueblo. Miguelín, ¿en qué momento eres llamado al ministerio y cuáles fueron las circunstancias por las cuales tomaste la gran decisión de dar ese importante paso y obedecer al llamado de Dios? ¿Y quién fue el pastor que te elevó a esa condición de siervo de Jesucristo y ministro del Evangelio? La verdad es que transcurridos esos años, de los 10 a los 20 años, yo nunca quería ser predicador. Nunca quise ser pastor. Mis 2 hermanos eran pastores. Mi padre era un siervo de Dios. Pero yo nunca tenía el anhelo de predicar, a pesar de que varios de ellos quisieron levantarme desde mi niñez. Como predicador yo nunca quise entrar a poder servir a Dios, pero creo que por primera vez en la vida voy a contaros cómo Dios me llamó en 2 minutos. Yo una mañana, cuando yo tenía 20 años, en el año 82,
Aquella mañana yo salí a cazar. Éramos cazadores desde mi abuelo, mi padre, y yo con 20 años salí a cazar. Y salieron dos piezas muy fáciles de matar. Yo disparé a aquella perdiz y a una liebre y fallé los dos tiros. Aquello me resultó tan extraño que provocó en mí un celo tan grande por buscar caza y tener otra nueva oportunidad de disparar a una perdiz, a una liebre, que empecé a cazar y de una manera muy fuerte, muy exhaustiva. Y de repente, es la única vez en mi vida, y lo digo con el corazón roto, la única vez que yo oí una voz que no sabía si venía de arriba, si venía de la derecha, de la izquierda, porque me envolvía. Al no saber de dónde venía, yo solamente miraba a los lados, arriba y abajo, porque oí una voz que me dijo: si me buscares con el afán que has estado buscando esto, verdaderamente me encontrarás. Yo, al no ver a nadie, creí que fue algo de mi mente, pero un poco más adelante volví a oír la misma palabra: si me buscares con el afán que has estado buscando esto, verdaderamente me encontrarás. Sabéis, hermanos, por tercera vez volví a oír aquella voz. Y yo, al no encontrar a nadie, entendí, creerlo, me encontré como Samuel. Y de repente pensé, a ver si esta es la voz de Dios. Y simplemente me señaló un lugar y me dijo: ahí está lo que tú buscas. Y yo solo para probar si era Dios el que me estaba hablando, fui a aquel lugar. Allí salió una liebre muy bonita. Yo tuve la oportunidad de abatirla y en vez de ir a por la pieza, caí de rodillas. Y el Señor me dijo: si verdaderamente me buscares con el afán que has estado buscando esto, verdaderamente me encontrarás. Aquella noche yo fui a mi habitación, tuve un sueño que jamás olvidaré, como Dios me llamó. Y me llamó, vi a candidatos que estaban rompiendo piedras y haciendo un camino. Nunca se me olvidará. Y recuerdo quiénes eran. Eran mis hermanos en Aranda. Estaban rompiendo piedras y haciendo camino. Y el Señor, de repente vi como que un ángel, era traslúcido, me tomaba de la mano y me empujaba diciendo: continúa, no solamente te llamo a esto, ven. Me hizo descender hasta un río en el cual era muy ancho y muy transparente. Tan transparente que solamente se veía arena. Yo metí la mano, me mandó meter la mano, y cuando yo sacaba la mano, la sacaba llena de mariscos, llena de joyas. Increíble lo que yo podía sacar, pero por más que miraba aquel río, yo no encontraba lo que había. Y el Señor me dijo: si bajares más abajo, verdaderamente encontrarás maravillas. Fui al culto. Aquella mañana hubo un culto de mañana de los que se hacían, que eran tan gloriosos. Y estaba como pastor el hermano Ronquillo de Valencia, el hermano Ronquillo. Y desde el púlpito se atrevió a decirme: Dios me ha hablado y me ha dicho que te llama al ministerio. Aquella palabra me ofendió porque yo no quería ser ministerio. Me levanté y cuando me dirigí hacia mi casa, mi suegra me detuvo y me dijo: hijo, he tenido un sueño contigo. Y el sueño que he tenido es que a los dos lados tuyos crecían dos espigas
y arriba de tu cabeza se enlazaban las espigas. Y tú de repente te convertiste en una moneda de oro. Y esa moneda de oro comenzaba a rodar por las dos espigas. Yo me callé, vino el hermano Ronquillo a casa y me dijo: no tengo duda que Dios te llama al ministerio. Sorprendentemente, hermanos, en muy poquito tiempo, el hermano Pelón, el profeta, digo en muy poquito tiempo, apenas un año de ministerio sin haber ensayado, me colocaron en el ministerio y en un año estaba como pastor. Hasta ahí, hermanos, ese fue mi llamado y al hombre que Dios usó para llamarme. Dios usó al hermano Ronquillo para el llamamiento al ministerio y Dios usó al hermano Pelón para colocarme como pastor en el mismo año 82 o 83 principios. Yo siempre, Juan, no he querido contarla porque yo no sabía si hacía bien o no hacía bien contando esto, por el mero hecho de que no quería hacer mi llamado como un llamado muy especial y ponérselo tan difícil a los demás, diciendo que es necesario un llamado fuerte para poder servirle. Y por eso me he privado en estos años de contarlo, pero en esta mañana he sentido ese impulso del Espíritu Santo de contaros y que sepan que Dios me llamó de esta manera, fuerte y de esta forma. Dios os bendiga. Impresionante, hermano, la experiencia vivida. Impresionante, hermano, los medios que Dios utilizó para poder elevarte a la condición de siervo. Impresionante los utensilios que Dios utilizó para el llamado, pero lo más impresionante es que el mismo Dios te habló directamente. Amén. Empiezas a pastorear, hermano, pasan los años. Cuéntanos cuántas zonas has pastoreado como responsable y si has sentido en algún momento que ese no era tu cometido y en qué área se siente el ministerio que has recibido de parte de Dios más realizado y más útil. Yo comencé con 20 años, empecé a pastorear, lo vieron así los hermanos, el hermano Pelón y los demás hermanos lo vieron bien así. La verdad es que yo seguidamente de entrar en esta iglesia, es la iglesia de Roa de Duero, muy cerca de Aranda de Duero. Cuando yo entro a esa iglesia, la verdad es que yo no me esperaba, no reunía los requisitos establecidos. Las normas no me lo permitían. Sin embargo, yo nunca he pedido nada. Nunca he querido ser nada. Lo único que he querido ser en mi vida ha sido un cristiano fiel, viviendo a los pies de Dios. Y entonces yo entro como pastor en la iglesia de Roa y estoy 1 año y medio como pastor. Una experiencia extraordinaria y gloriosa que no la podemos olvidar ni la iglesia ni yo tampoco. Fue una iglesia que me marcó la vida, mi primera iglesia de Roa. Seguidamente, hermanos, yo comencé a pastorear, subí a Asturias y cuando subí a Asturias, mi hermano Arturo salía de pastor de la iglesia de Mieres. Yo solamente llevaba 2 años y poquito como ministerio. Y mi hermano era el responsable. Salía de la iglesia y se quedó como responsable en Asturias. Entonces los hermanos hablaron con el responsable y dijeron que querían que yo me quedara de pastor. Y la verdad es que mi hermano, pues viendo que yo era su hermano
¿Cómo iba a poner a su hermano de pastor que ni tan siquiera reunía las condiciones que se habían establecido? Os puedo decir, hermanos míos, que todos los obreros de la iglesia de Mieres se levantaron, incluida la iglesia, para que yo me quedara como pastor en Mieres. Y ahí comencé la carrera. Comencé seguidamente de Mieres, pues la verdad es que ya estuve de pastor en varios lugares. Estuve de pastor en Oviedo, estuve de pastor en Pola de Siero, estuve de pastor en Aranda, porque salí de Mieres y directamente con 4 años de ministerio, entré de pastor en mi propia iglesia, en Aranda de Duero, con 22 predicadores. Mis hermanos, pues los que ya conocéis que salieron de Aranda, hombres tremendos. Yo, con 4 años de ministerio, yo era su pastor. Y ellos decían, no son los 4 años de ministerio, Miguel, porque tú estás con el Señor sirviendo a Dios desde que tenías 6 años. Voy a cumplir 58 años en el mes de septiembre. Y os puedo decir, hermanos, he estado como responsable en Barcelona, en Asturias y en Baleares. Todo esto, os lo digo con el alma, con el corazón. Mirad, todo este trabajo de puro amor por Dios, sinceramente. Yo tuve que hacer en una ocasión una pregunta y es muy importante. Hice una pregunta al hermano Ronquillo y le dije, ¿por qué soy más feliz sin pastorear que pastoreando? ¿Por qué yo ando mejor? ¿Por qué estoy mejor sin pastorear que pastoreando? Él me respondió de una forma tan fácil y la entendí. ¿Tú con qué andas mejor? ¿Con un saco de 100 kilos al hombro o sin el saco? Y yo le dije, sin el saco. Pues por eso es que la obra acarrea mucho peso. Y fue entonces, hermanos, que realmente tengo que deciros con toda mi alma. Yo he salido de las iglesias y en cada una de ellas he estado lo mínimo como 1 año y medio, 2 años, 3 años. Os puedo decir de verdad. Yo he salido defraudado de pastorear. He salido defraudado de predicar. He salido defraudado de ser responsable. Pero hay algo que satisface mi alma en lo más profundo de mi ser. Y es que nunca he salido de buscar a Dios defraudado. Buscar a Dios es el anhelo más grande de mi vida. El deseo más fuerte de mi corazón es estar muy cerca de Dios. Siempre he entendido la palabra del Señor que dijo, solo una cosa es necesaria, y María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. Por lo demás, ¿en qué trabajo te sientes identificado? ¿Dónde te sientes más feliz? Salvando almas, hermanos. Salvando almas. Llevo 12 años trabajando con el Ministerio de la Carpa de la Salvación, con un grupo de 30 hombres trabajando conmigo. Hombres que dejan 6 días al mes su trabajo, sus casas, sus niños, su familia, y me acompañan para armar con 2 camiones y 2 furgones, armar la carpa. Vienen a vender CDs, a hacer bocadillos, a vender Coca-Colas, y dejan 6 días el trabajo, 6 días a la familia para estar predicando. Llevamos 12 años predicando en el Ministerio de la Carpa, y donde he podido ver a cientos y cientos de personas. He llegado a ver a gente como japoneses, musulmanes, caer de rodillas y confesar Jesucristo es Dios. La felicidad más grande de mi vida es ver a las almas cómo vienen al Señor. En 3 programas de cello
que hemos tenido hace 15 días en Madrid, en 3 programas de Cello, ha habido más de 900 personas, muchas más de 900 personas que han aceptado al Señor. Esa es mi felicidad y el gozo de mi alma, ver cómo Dios salva a las almas. Entiendo por tus palabras, Miguelín, que hay 2 tipos o 2 posiciones en el ministerio. Están los que instruyen y forman la iglesia y están los que tienen la carga de salvar almas. Y creo que has dejado muy bien claro cuál es tu lugar. Me gustaría, Miguelín, que en esta pregunta que te vamos a hacer, estás utilizando una línea de sencillez increíble. Sentimos las emotivas palabras que dices en cada momento. Me gustaría que siguiéramos así hasta la finalidad de la entrevista, porque te voy a hacer una pregunta y me gustaría, por favor, Miguelín, que fueras lo más claro posible. A veces necesitamos decir la verdad tal cual, para si con eso llevamos al fin de despertar al pueblo, a la iglesia. ¿Cuál piensas tú que es la actitud, bajo tu visión, en la que se encuentra la iglesia en estos tiempos? Pienso realmente, con toda mi alma, llevo todo el tiempo, todos estos meses de confinamiento, llevo desde la mañana hasta por la noche, hasta horas muy avanzadas, clamando a Dios por una preparación personal, para que Dios me pueda preparar para lo que viene. Creo que la venida del Señor está tan cerca, que estamos, os respondo con la misma respuesta que me hicieron una pregunta semejante en la radio. La única parábola, el reino de los cielos será. No dice el reino de los cielos es semejante a una red, es semejante a un hombre. El reino de los cielos es, hablando en presente, pero solo hay una parábola que habla en futuro, solo una. Y es justamente Mateo 25, donde dice el Señor, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 prudentes. Dice la Biblia que las 10, no las 5 insensatas, las 10 cabecearon y las 10 se durmieron. Marca esa diferencia. Las 10, no solo las insensatas, las 10 cabecearon y las 10 se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo. La gran diferencia entre la insensata y la prudente es que unas tenían el recipiente lleno, pero además la vasija de reposición. Hoy se está viviendo tan escasamente que apenas tenemos para el alumbrado de un día. La gente está viviendo como quien hace un mercado y es suficiente ganar para comer para el día. Pero yo tengo que deciros, ir donde se compra el aceite. Buscad donde se compra el aceite y ya sabéis dónde está, hermanos. Hay un lugar de compra. Y no es un intercambio, no es una moneda de cambio, no, hermanos. Es por la pura gracia y misericordia de Dios que está tan deseoso de tenerlos a solas con Él para reponer, para restaurar y para tener una reserva para lo que viene. El Señor dice en el libro de Sofonías, lo he entendido hace muy poquito tiempo, dice la Biblia, callará de amor. ¿Por qué callará de amor? Callará de amor, y el Señor me dijo, me callo y no te respondo,
para retenerte más tiempo conmigo. Ese es el amor. Que si no te respondo, cariño mío, es para que te retenga más tiempo, porque si yo te respondo, te vas enseguida. La vida tan escasa, cristiana, es que estamos viviendo con un gotero. Estamos subsistiendo en la vida cristiana con un gotero. Y creo que esa es la insensatez. Creo que debemos de vivir como las 5 prudentes, no solo con el recipiente lleno, sino también con una vasija. Hermanos, creo que no hay otro lugar más que volver a las rodillas. No es el lugar de intercambio, no es por lo que tú haces, es por lo que Él hizo. El legalismo no está, hermanos, señalado en la casa de Dios como que tú eres capaz de comprar algo que Él ya compró. Él cuando te lo da gratuitamente. Pero necesita que tu recipiente se ponga en el chorro donde Dios está derramando su gloria. Y no vivir una vida tan raquítica que viviendo en la casa no nos hartamos de cordero. Creo que la Iglesia hoy, y es mi petición en estos meses, que pueda entender lo poquito que queda. Queda muy poquito tiempo. El Señor viene. Prepárate, no solamente para recibirle, prepárate para servirle. Porque nosotros somos las manos de Dios. Somos el cuerpo de Dios. Y por lo tanto creo fielmente y sin ánimo a equivocarme, hermano Juan, creo que estamos en el último tiempo y que el Señor está a las puertas. ¿Cómo está la Iglesia? Creo que algunos no se han dado cuenta y solamente están subsistiendo, viviendo en la casa como el hermano del pródigo, pero sin hartarse de cordero, sabiendo que todo es tuyo. El mayor título de la casa del pródigo no son los siervos, jornaleros y criados. Hay 3 clases de servidumbre dentro de la casa, pero hay una estirpe superior. Y la estirpe superior es ser hijo. Pero el hijo que se queda en la casa no está aprovechando la abundancia que Dios tiene. Y llega un tiempo de abundancia, donde José va a romper los almacenes y el trigo va a salir abundantemente. Y yo os digo en el nombre del Señor, donde todos nuestros ruegos, nuestros anhelos se van a cumplir y vamos a ver a Dios obrar de una forma extraordinaria. Por eso yo insto a la Iglesia, ocupa tu lugar. Jesús dijo, yo soy la luz, pero más tarde dijo, vosotros sois la luz. Nos toca alumbrar, hermanos. Por el amor de Dios, no desatiendan su vida cristiana. No solamente en el recipiente del sustento del día, sino que haya una vasija como retén para poder reponer nuestras vidas. Adelante, hermanos. Dios os bendiga. Me atrevería en esta entrevista y en este mismo momento, ¿no?, a citar un texto bíblico del libro de Apocalipsis, donde dice: el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia, porque creemos por la fe que Dios está hablando por boca de su siervo. Amén. Ayúdenos, Dios, a estar preparados para ese gran despertamiento. Ayúdenos, Dios, a estar preparados para cuando se rompan esos almacenes que decía el hermano, gloria al Señor, podamos ser conscientes en el tiempo en el cual estamos viviendo. Miguelín, me gustaría, hermano, hacerte una última pregunta, gloria al Señor. Más que una pregunta, nos gustaría que lanzaras un mensaje como siervo de Jesucristo y ministro del Evangelio desde esta plataforma digital como es Salvación Online al mundo que no conoce a Dios. Quiero aprovechar
estos breves minutos para hablaros desde el corazón y desde el alma. Creo fielmente que Dios está pidiendo tus miserias para entregarte sus grandezas. Dios, no puedes demandarle que Él primeramente haga algo por ti para después tú hacer algo por Él. Porque Dios te ha dado libre albedrío y no puedes saltarlo. Y Dios te ha concedido a ti. El Señor ha dicho, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A medida de lo que tú te acerques a Dios, vas a experimentar la gloria, la bendición. Hay una invitación general y la invitación es, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación es general para todos nosotros. El que esté cargado y trabajado, venga Dios y Él le va a hacer descansar. Creo que la propia vida está fatigando a los hogares. Satanás se está encargando de martirizar los matrimonios, de martirizar las casas, de hacerlos vivir bajo opresión, depresión, tristezas, matrimonios unidos solo por los niños, pero separados en el corazón. Yo me dirijo hoy a los matrimonios, me dirijo a los hogares que tienen sus hijos perdidos. Quiero decirles, vengan a Él y Dios les va a hacer descansar. Pero hay una segunda invitación, y la segunda invitación es, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta segunda invitación lleva consigo exigencias, negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle. Aquella persona que lo haga, os puedo decir que va a ser beneficiado de tal manera que está escrito en la Biblia, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Me gustaría que te beneficiaras de que puedas servirle para que Dios pueda honrarte. Pero hay un tercer llamado. Este tercer llamado es impresionante. Y es, llevad mi yugo. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El Señor hace una oferta, siendo Él todopoderoso, siendo Él omnipotente, si Él todo lo puede hacer, ¿cómo es posible que nos invite a nosotros, seres humanos, pequeños, insignificantes, y que comparta Dios su yugo contigo? ¡Qué invitación tan gloriosa! ¿Y sabes por qué? ¿Por qué te quiere hacer partícipe de que lleve su yugo? Es porque vas a hallar descanso para tu alma. Esta tercera invitación es, llevad mi yugo y hallaréis descanso para vuestra alma. Es el único trabajo en el mundo que produce descanso. El que va trabajando para Dios se va renovando, se hace fuerte en batalla. Y esta es la provocación, la incitación. Esto es con las palabras más exhaustivas de mi vida. Os hablo más con mi corazón que con mi pensamiento y con mi mente. Si quieres el llamado, venir a descansar, este es el lugar de descanso más importante. Ven a Él y descansa de todos tus trabajos. Si quieres tener la oportunidad de llevar, de seguirle a Él, tienes que abnegarte a ti mismo. Y la abnegación personal produce algo tan glorioso, tan extraordinario, que bendita la persona, y repito esta palabra,
Dios lo único que te pide son tus miserias para regalarte sus grandezas. Y tercero, los que quieran llevar el yugo de Dios hallarán descanso para su alma. Por eso algunos queremos morirnos sirviéndole a Él. Os animo, os llamo, si hay alguien que no conoce a Dios, os hago esta invitación, merece la pena, os lo aseguro, merece la pena. Yo nací en una cuadra de una familia humilde y llego hasta estos momentos con honores que no merezco. Poder hablar en público, poder hablar entre las gentes. Lo que toca a Dios lo dignifica. Y dejarme terminar con esta palabra. Si un objeto maldito como era la cruz era un objeto maldito, pero al tomarlo mi Señor, al usarlo mi Cristo, lo ha dignificado de tal manera que aparece en el pecho de muchas personas una cruz. Aparece en la corona de los reyes y aparece en las cúspides de los palacios. Lo maldito lo convierte en bendito. Si hay alguien que realmente quiere dignificar su vida, venga Dios, que de alguien maldito te convertirá en alguien bendito. Si hay alguien que quiere seguirle a Él, toma tu cruz y síguele. Y si hay alguien que quiere trabajar con Él, Él te invita. Toma su yugo, trabaja con Él y hallarás descanso para tu alma. El Señor os bendiga, hermanos. Me perdonas la expresión que voy a utilizar ahora, Miguelín. Me hace sentir mi persona cuando te escucho y a lo largo de toda esta entrevista me has hecho sentir pues que eres como un general de Dios con ropas de campesino, que trabajas en el campo, labrando la tierra con esmero, con dedicación, y que solamente tienes el propósito de obedecer al amo del campo. Eso es lo que me has hecho sentir en todo este tiempo de entrevista. Un general de Dios con ropas de campesino. Necesitamos a muchos hombres como tú, Miguelín. Gracias. Hoy tenemos muchos generales de museo, Miguelín, y necesitamos generales de campo. Tenemos muchos hombres que exhiben medallas y necesitamos a hombres que exhiban herramientas de trabajo. Eso es lo que necesitamos hoy día. Estamos un poco cansados de ver a hombres de púlpitos. Necesitamos a hombres que estén más cerca de las almas, ¿vale? Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que estoy viendo yo en esta entrevista. Amén. Damos gracias a Dios por este espacio de entrevista que nos ha concedido, sin duda alguna, un hombre de Dios, como es nuestro hermano Miguelín de Aranda. Nos ha hecho ver y vivir, hermano, en este tiempo de entrevista, lo tengo que decir, lo he dicho antes, fuera de entrevista, y lo digo de nuevo. Nos has hecho vivir y nos has hecho verte como un hombre, como un general de Dios, con ropas de campesino, trabajando en el campo, labrando la tierra con esmero, siendo obediente al dueño del campo. Necesitamos más que nunca eso, hermano. Necesitamos ver gente que en sus manos son diestras para la labranza, para plantar la semilla, para rescatar almas del mundo. A Dios gracias por este varón de Dios. Te doy gracias, hermano, por compartir tu tiempo
y tus experiencias con todos nosotros, que sin duda alguna han sido de muchísima bendición y de instrucción para todos. Muchas gracias, hermano, por tu tiempo en el programa. Te pedimos, por favor, hermano, si eres tan amable, de hacer una oración por este programa, para que Dios siga abriéndonos puertas y seamos de bendición y alcancemos a las almas perdidas por medio de este proyecto. Adelante. Está escrito en tu palabra, Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Todo lo que queremos realizar es tratando de actualizarnos para tratar de llegar al mundo que probablemente nosotros nos quedamos anticuados, pero queremos renovar el espíritu de nuestra mente, nuestra acción, no solamente utilizar el púlpito, no solamente utilizar una carpa. Queremos utilizar estas plataformas de ahora para poder llegar a la gente, a las personas que no te conocen, y a edificar a tu pueblo que necesita esa bendición tuya. Te ruego por el equipo que compone esta plataforma, Señor. Te ruego desde lo más íntimo de mi alma que los bendigas, que les des anhelo. Ábrenos camino, por favor. Rompe toda oposición, todo plan que tenga Satanás ideado en contra de nuestras casas, sea roto en el nombre de Jesús. Todo plan que tenga ideado Satanás en contra de todo proyecto en favor de Dios, lo reprendo en el nombre de Cristo. Y te ruego una bendición especial, que cada uno de los que sirven y servimos en esta plataforma puedan sentir tu gozo, tu paz, tu alegría, el bienestar y el descanso para el alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si este proyecto es tuyo, impúlsalo, abre camino y corta todo impedimento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios os bendiga, amigos míos.